último momento. El debate más caliente. Polémica y enfrentamientos por la reforma laboral. Bueno, el Martín Fierro a este episodio se lo ganó Rodolfo Aguiar, que llevó adelante, le cargó sobre los hombros una marcha de protesta, que finalmente logró un efecto primero, que es postergar el tratamiento hasta el 10 de febrero. El 10 de febrero veremos. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Bien? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá. ¿Pudiste descansar después de toda la semana que tuviste? No, yo creo que desde que asumió este gobierno realmente no hemos podido descansar. Recuerdo que con mi familia me tomé unos días y justo era el paro en los aeropuertos y nos denunció el Ministerio de Transporte, y después vino la denuncia de la ministra Bullrich, así que, bueno, han sido 2 años de mucha vorágine, de mucha actividad para los sindicatos. En la reforma laboral que se presentó, ¿no hay nada a favor de los trabajadores? No. Cero, ¿no encontraste una? No, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo creo que transcurridos 2 años de mi ley, queda claro, además, fundamentalmente cuando uno lee la ley de presupuesto, que es la ley de leyes. Muchos dicen, si uno quiere conocer lo que piensa un presidente, un gobernador, un intendente, no tiene que escuchar tanto los discursos, sino ir a leer la ley de presupuesto, porque ahí sí se conocen las prioridades. Si uno lee ley de presupuestos más reforma laboral, todos los beneficios son para los más ricos y no hay nada para los trabajadores. Nada, cero. No hay nada para los trabajadores y para los jubilados, lo que no quiere decir que ingresemos en la trampa que nos propone el gobierno, poniéndonos en un lugar de sostener que los sindicatos nos oponemos por oponernos a una reforma porque queremos mantener privilegios. De ninguna manera. Nosotros creemos que es necesario avanzar en una reforma laboral en la Argentina porque el mercado de trabajo está en crisis. Por ejemplo, ¿cuál reforma entendés que hay que hacer? Bueno, avanzar hacia donde avanza el mundo en este momento. México acaba de reducir la jornada de trabajo y aumentar el salario mínimo. España, después de la crisis global, de los años económica global, año 2009-2010, y de que había llevado adelante una flexibilización muy importante, mire, había eliminado el salario mínimo, había creado la figura de los contratos temporales, pero además el banco de horas. Ya se conoció esto que conocimos ahora. ¿El banco de horas es en contra del trabajador? Por supuesto, lo que ocurre es que ha tenido... El secretario de Trabajo dijo que no quita las horas extras. Mire, ha tenido tanto éxito comunicacional el gobierno en algunos puntos que ahí andan algunos trabajadores pensando que van a ser dueños de un banco, que los dueños del banco de horas van a ser ellos. Sin embargo, el dueño va a ser tu jefe, el empleador va a ser el dueño del banco de horas. ¿Cómo funciona el banco de horas? Bueno, te va a decir hasta qué hora tenés que trabajar hoy y tu jornada se puede extender, era de 7, de 8, se puede hacer hasta de 12 y de 14 horas y vas a decir cuándo la vas a poder tal vez compensar con un flanco compensatorio. Pero ¿qué ocurre? No se cobran más las horas extras. Y acá no hay más horas extras. Hay sectores laborales muy importantes. Que viven de las horas extras. Por supuesto. En el que el concepto de horas extras forma parte integral del salario y una porción muy importante de los ingresos mensuales. Pero yo iba a España, ¿por qué? Porque cuando se restablecieron todos los derechos a los trabajadores, la coloca hoy a España como el país en Europa que más crece en términos de Producto Bruto Interno y de registración de empleo. Acá, si uno busca la historia reciente, desde los años 2002 al 2010, 2011, es el de mayor creación de empleo, sin embargo existía doble indemnización. Esto rompe el mito de que si quitas derechos vas a crear empleo, esto no va a pasar. Sí, está bien. Ahora, Rodolfo, te hago una consulta con Rodolfo, no Roberto. Rodolfo. Con respecto a lo que estás diciendo, que tiene que ver con la informalidad laboral. A raíz del proyecto de ley que se presenta de reforma laboral, también hubo algunos otros presentados, pero ninguno abarca, me parece a mí, de fondo con el tema de evitar que haya tanta informalidad laboral. ¿Cómo hacemos para modificar eso? Es muy pertinente eso porque nos permite mostrar que los trabajadores informales fueron utilizados y el enojo y la falta de sus derechos para quitarle derechos a aquellos que los tienen, y los gobiernos están para otorgar derechos, no para quitarlos, sino los contempla. Trabajadores de plataformas. El día que ustedes hacían paro fue el discurso de Trump.
a la noche. Trump dice todo lo contrario a lo que dice Milei. Se supone que son compañeros de ruta en el tema de la nueva derecha. Trump, entre otros temas, dijo: quiero salarios más altos. Y trabajo para tener salarios más altos, no como Biden decía, que no solo subió los precios, sino que bajó los salarios. Quiero industrias americanas, Sí. quiero fábricas, las fábricas más grandes de la historia se están haciendo en este momento, dijo Trump. Quiero los remedios más baratos del mundo. Y le está obligando a las empresas, a las farmacéuticas, que bajen los precios. Y ha logrado ya una baja de más del 30%. Remedios que son más baratos que la Argentina. Remedios que son más baratos que la Argentina. Así que era curioso porque era la contracara. Bueno, es que eso demuestra Sí. que no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo, sino que con esta reforma regresiva, Sí. lo que va a ocurrir es que van a terminar de destruir el empleo que existe en la Argentina, porque para crear un puesto de trabajo hace falta que ocurra otra cosa, esto que vos estás diciendo, es decir, que dejemos de vender el trigo al mundo y nos empiecen a comprar fideos, que se dejen de llevar nuestro litio sin ningún tipo de control y que nos empiece el mundo a comprar las baterías, los generadores. ¿Qué quiero Eso es decir? valor agregado, Volver Rodolfo. a industrializar el país, a poner valor agregado, a recuperar el mercado interno y el mercado del consumo, porque la apertura indiscriminada de las importaciones, Sí, si sí. uno lo zumba al derrumbe de los ingresos, salarios y jubilaciones, bueno, hay que analizar que lo que pasaron 2 años de economía de Milei, cerraron 19.100 Bueno, pequeños ahí- y medianos Rodolfo, empresarios. perdón, también. Ah, Hay pero un- hay- después le pueden preguntar, déjame terminar. dale. Una gran parte de los votos de Milei en la elección del 2023 y el de ahora son los trabajadores de las plataformas. Rappi, Pedidos Ya, las que quedaron ahora de las plataformas. Porque tenían condiciones de trabajo salvajes directamente. No tienen seguro, no le dan vehículos, no le dan uniforme. Es un trabajo salvaje. ¿Esta ley los protege? Yo digo que esos votos los tenía hasta ahora. A partir de la presentación de esta ley no los tiene más. No tiene más. No tiene más porque la ley los declaró repartidores independientes. Dice, no hay vínculo, rompe la presunción del vínculo laboral entre el trabajador de la plataforma y los empresarios que son dueños de esas aplicaciones. Por lo tanto, tenés un accidente en la esquina, te roban la moto, te tenés que hacer cargo vos. Es decir, bajo la excusa de que, bueno, ellos no quieren cumplir horario. Es mentira, fueron utilizados los trabajadores y las trabajadoras de plataforma como caballito de batalla para llevar adelante una reforma pro mercado que lo único que persigue es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. O sea, esos trabajadores de plataforma no tienen derechos. No tienen ningún derecho. Ni seguro, ni ART, ni trabajan, ni que se enfermen. No, además de eso, atentos porque niegan el vínculo laboral con los dueños de las aplicaciones, pero dicen, en todo caso, si existe un contrato, es con el usuario. Ojo, todas y todos los que están usando estas Por plataformas, si porque a yo partir de- llamo, sos el responsable de la relación. Exactamente. Es decir, hay que ver cómo termina la legislación. Yo quiero alertar sobre una cosa que vamos a salir dentro de un ratito. Yo creo que a pesar de lo que dijo la senadora Bullrich, el gobierno va a intentar tratar esta reforma antes del mes de febrero. Porque hubo manifestación en la calle, pero fue mentiroso el mensaje y confuso de No, pero él que... está comprometido, no puedes hacerlo. No puede hacerlo. El 10 de febrero sí. Yo creo que No lo pueden hacer. faltaban los votos. Si el gobierno arregla la plata con los gobernadores, yo no descarto, conociendo los antecedentes de este gobierno que no cumple los acuerdos y plantea una mentira organizada, no descarto que aprovechen en el mes de diciembre y enero que hay menos poder de movilización, que están todos de vacaciones, está el receso de verano y además la justicia también en el receso judicial. Ojo, ¿Pero vos crees que es posible que algo que haya dicho Patricia Bullrich se pueda ir para atrás cuando dijo que se va a tratar en febrero? No, no. ¿Cuántas cosas ocurrieron con este gobierno que no, Sí, pero no no- lograron sostener un argumento No, durante pero hay media un no hora? fue algo oficial. Hay un plazo fijado. Yo lo que quiero decir, después pregunten todo lo que quieran, Rodolfo, quiero destacar una cosa.
La movilización el otro día en Plaza de Mayo tuvo, además de gente, no sé si fue mucho o poco, porque es imposible de medir, tuvo un sentido muy claro por una persona. Después los demás habrán hecho lo suyo. Rodolfo Aguiar. Ese tipo que más entusiasmo lo puso, el tipo que jugó su cuerpo en eso, que es incansable y que hasta hoy, domingo, a esta hora, viene a seguir hablando de esto. Tu familia te debe putear en chino. Y No, razón. por favor, por favor. Aguiar realmente fue el motor de este movimiento. Sí. Bueno, yo quiero decir y aprovechar a trasladar este mensaje generoso. Trasladar esta lo que quieran, pero la esta verdad, consideración vos te yo rompiste el alma, te la dejaste la traslado vida. a todas y a todos los delegados de ATE, que son miles en la Argentina, y por supuesto a todos los otros sindicatos que están peleando. Yo lo que sí soy de aquellos gremialistas que no hace un culto del diálogo, y menos con aquellos que no tienen el diálogo en su manual de actuación, porque una foto no es dialogar. Y acá hay algunos gremialistas que se han confundido y han creído que ir a tomar un café a la Casa Rosada o sentarse en un Consejo de Mayo es dialogar. Uno dialoga cuando, si tiene razón, la contraparte modifica Ahora, el curso de sus acciones. Yo creo que, y lo otro que quiero señalar respecto a esto, por qué creo que hemos tenido tanta posibilidad de debatir públicamente la reforma, fue porque salimos antes. Claro. Y porque dijimos, vamos a hacer un paro preventivo, Ahora, vamos a hacer una huelga porque nos quieren joder y no hace falta conocer la letra de la norma, y terminó teniendo razón ATE, porque el texto terminó siendo peor del que decíamos. Bien, Rodolfo, ahora hay un punto que es cierto. La CGT dijo, siéntenos porque Sí. queremos dialogar para la reforma laboral. ¿Qué dicen ustedes, ATE, o qué dice usted con respecto a esto? La CGT dice, a mí me tienen que sentar porque tengo que arreglar para la reforma laboral. Digo, tengo que arreglar la reforma laboral. Hay puntos que incluso la CGT dice, son ciertos, hay que hacerlo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, eso sería lo más lógico con cualquier gobierno, con cualquiera. Mire el que le digo, antes de la llegada del gobierno de Milei. Uno podía suponer que el diálogo es la herramienta del consenso y de los acuerdos, pero hasta el 10 de diciembre del 2023 fue así. Por eso creo que hay un destrato hacia la representación de los trabajadores y una intención clara de debilitar y desproteger a los trabajadores, porque, ojo, yo me niego a que nos paguen nuestros salarios con ticket o con comida, o que tengamos que pedir permiso para hacer una asamblea. Sí, creo ahora, que esta ¿Por qué reforma no la se tenemos que negaron rechazar. antes? No ¿Por qué hablen no se juntos, negaron chicos. antes? No hablen juntos. ¿Por Es qué que no se termina negaron fácil. antes al tema de los tickets, canasta? Yo creo que Porque hace rato ya que nos viene, hemos negado a lo largo de toda la historia. ¿No se notó? Mire, yo sé que hay un manual que le dan a algunos periodistas. No, a mí no me dan ningún manual. Algunos periodistas reciben un manualcito de qué preguntas puntuales tienen que hacer, y esta es clásica la que está haciendo el señor. No. La pregunta clásica es, Hay un error ahí. ¿por qué con Alberto Fernández o en los gobiernos peronistas los sindicatos nunca hacen paro? Más o menos por ahí, ¿no? No. La No. debe tener más o menos escrita ahí, No. alguna coma, Porque alguna... Alberto Fernández no estaba en alguna el coma. Bueno, 2016. lo que digo yo, Alberto mire, le Fernández cuento. no estaba en el 2016. Le acuerdo, yo Entonces, yo evidentemente, empecé, mire, yo empecé. nadie se quejó, ahora se empecé quejan como todos. delegado de PAMI, mire, empecé como delegado de PAMI. ¿Sabe quién era el presidente Néstor Kirchner? Y la titular de PAMI era Graciela Ocaña. Ahí me mandé mi primer paro. ¿Y por qué se fue ¿Qué le Graciela parece? Ocaña? Mire, pero- y años después mis ¿Por compañeros qué hicimos se fue? paro siempre. ¿Por qué se fue Graciela? Usted está hablando con alguien que... Usted está pero- hablando con alguien que cree que la huelga es la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores, Sí. por eso tenemos que impedir que con esta reforma laboral limiten el Voy derecho a de huelga. preguntar por qué se fue Graciela Ocaña. ¿Por qué se fue? No, no me... Pero no era porque Aguiar Ustedes, hacía en vez de paro, comunicadores, ¿o qué? parecen profesores No, de no, historia. no, yo no siempre, soy profesor de historia. siempre quieren que vayamos Siempre para me atrás. dice lo ¿Por mismo. qué no nos dedicamos, Pero, ¿por qué no nos perdón, dedicamos yo no a fui para debatir atrás. cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo Escuchame, superamos esta fuiste crisis vos de para trabajo? atrás, yo no fui para atrás, ¿eh? Porque vos empezaste atrás, yo estuve en el PAMI, entonces empezamos a hablar de Yo historia. estoy diciendo, no. Sí. Yo te mencioné eso para responderle a la pregunta que vos tenés escrita. Yo te voy a decir, que cuando vos estaba tenés Kirchner, escrita. se fue Graciela Ocaña porque no la dejaron avanzar, porque estaba tan podrido el PAMI y tanta corrupción ¿Qué había. tiene que ver con la reforma? Yo estoy hablando de lo que me dice Ah. él y no interrumpas, te pido por favor, porque cuando No, vos no, hablas, lejos de querer yo no te interrumpirte. interrumpo. Lejos de querer No, no, interrumpirte. ¿Quiere que le hable? Bueno, yo Siempre soy te trabajador de interrumpo, PAMI. perdón, de a Yo uno. ahora Si vamos a hablar de con PAMI, Aguiar, vamos a hablar en no estoy serio. De a hablando uno, con de a vos. uno, No, por no, favor. yo por digo, favor. si vamos a hablar de a uno, de a uno. Si Vamos vamos a hablar de De a PAMI, uno, no, por Dale. favor, de si a vamos a uno. hablar de PAMI, Y de a hablemos uno. en serio. Sí. Devuélvanselo a los jubilados. Sí. Devuélvanselo.
todos los gobiernos devuélvanselo, porque la Constitución dice Habría que preguntarle a obra Volnovich, social- pero Dejá de hablar, Macarelli. pero Pero dice- dejá que explique. que la obra Después social, pregunta vos. Por Gracias, favor. Chiche. Que la obra social, le agradezco a Chiche, bien, porque otras veces al señor no lo frena nadie acá. Hoy veo que, No, acá No, que a todos mí no me frena estamos nadie, todos ¿verdad? con respeto, todos Bueno, con digo, respeto. Sí. es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica, tiene el cuarto presupuesto en el país después del Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Y la Constitución Nacional dice que debe ser administrada por sus interesados, que son los jubilados, es decir, un directorio, eso sería lo legal, que lo integren los jubilados y el Estado sí con participación, pero al solo efecto control. Como es una caja de plata tan grande, todas las fuerzas políticas la tomaron como una caja negra para financiar Claro. la política. Sí. Basta, devuélvanselo a los jubilados, denle los medicamentos a los jubilados. Tiene plata la obra social y sigue ajustando. Pero Se la robaron evidentemente- siempre. Ahora- Evidentemente, orinan sobre la Constitución porque ninguno de los gobiernos anteriores hizo lo que decís vos. Entonces, ¿en qué quedamos? Hablas del tema, devuelvan la plata, qué sé yo. Pregúntale a Volnovich Sí, dónde igual- está la plata. Estoy hablando, Pero por pará, favor. porque nos estamos yendo. Por favor. Pero nos estamos Entonces, yendo. pregúntale a Volnovich dónde dejó No, la guita reforma laboral que sí se es interesante. curraron. Es interesante porque hablemos del fondo de asistencia Del laboral, FAL. del fondo de cese, del Claro. FAL. ¿Por qué? Claro, habla de eso. Que ¿Pero le por van a qué? sacar 3% Y casualmente, no se un entiende. 3%. Paren un poquito. Ustedes han leído la ley de reforma laboral, nosotros lo hemos leído, la gente no lo entiende todo. Sí. Expliquemos que la idea es que de toda la masa salarial de la Argentina tienen que dar 3% para el fondo de cese. Ese 3% es plata que no le van a dar a los jubilados. Muy bien. Y Ese es el drama. Y que en algunos lugares Toda la masa salarial es una fortuna impresionante. es entre 2.500 y 3.500 millones de dólares que alcanzaría para pagarle a 500.000 de jubilados más bono su haber mensual durante más de un año. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es cómo funciona. Primero, no va a estar administrado ni con participación de trabajadores, de los empresarios o empleadores, ni siquiera del Estado argentino. Se lo dan a una empresa privada. Es decir, vuelven las AFJP, vuelven a hacer negocios. Administrar un dinero que no es. Exactamente, con nuestros aportes. Y lo segundo, no, pero ¿cómo funciona? Porque es muy importante. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, ¿Puede sí. el trabajador directamente recurrir al fondo a exigir la indemnización? No. No. ¿Puede el empleador sin haberla pagado recurrir? No. ¿Cómo funciona? El empleador paga la indemnización con ese comprobante, gira, se da vuelta y le reclama al fondo. Pero entonces no se resuelve en la Argentina el pago de las indemnizaciones, porque ¿quién se quedan sin cobrar su indemnización? Aquellos cuya empresa para la que prestan servicios quiebra o se declaran cesación está de en negro pago. y no le va a dar plata. Rodolfo, Y el empleador no va a tener el comprobante para reclamar. El trabajador va a decir, no me pagaron, y no va a, se la quieren afanar toda. Rodolfo. No se imaginan una ley sin armar un negocio, esta gente que está en la Rosada. Rodolfo, ¿sale la ley o no sale la ley? No, la ley no puede salir bajo ningún punto de vista en estas condiciones. ¿Y la qué calle pasa? ¿Qué pasa es si la trascendental. aprueban? Mire, yo creo que el otro día se empezó a dar vuelta la tortilla. Creo que si el movimiento obrero es capaz de profundizar el plan de acción y empezar a pensar en un nuevo paro activo para antes que se trate o para el día que se trate la reforma en el Senado, la balanza puede empezar a inclinarse nuevamente en Bueno. favor de los trabajadores. Rodolfo, recién Carlos te preguntaba, ¿sale la ley o no sale la ley? No. Vamos a ¿Querés hacer que te historia conteste yo? brevemente. No, no sale la ley. En el Por año lo menos 83, no así como está. en el año No. 83 fue la famosa ley Muchi, después tuvimos más adelante la ley Banelco, durante la Mayo alianza. de 2000 con De la Rúa. De la Rúa, obviamente. Después también hubo un intento de reforma con Mauricio Macri. Esta sería el cuarto intento. Ahora, ¿cuál es tu postura con respecto al tema de la ley de asociaciones profesionales? Sí, yo creo que hay que avanzar en una reforma sindical, sin lugar a dudas. La gente no cree en los sindicalistas. Es que Y yo está no- bien a ver, que no espera, crea. espera. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? significa Pero pará. la pregunta esa, Carlos? Traducímelo al español. ¿Cómo? La ley de asociaciones no, profesionales. porque Sindical. es lo que le da, digamos, poder de organización, de lucha. Vos que sos un dirigente combativo, me parece que si vas en contra de lo que representa la ley de asociaciones profesionales, le estás quitando mucho poder a la organización gremial. Bueno, yo lo considero claramente que sí tenemos que avanzar en una reforma sindical. Ahora, la reforma sindical no la puede reponer... No la puede Reforma laboral no, reforma sindical No, sí. reforma sindical sí, reforma laboral sí, pero pará.
¿Y Te por dije, qué? reducir la jornada, reforma laboral, ¿sabes para qué? Para que eliminar brecha de género y que las mujeres empiecen a cobrar el mismo salario que los hombres, porque todavía hay violencia en los hogares por la falta de independencia económica de las mujeres. Reforma laboral, sí, para incluir plataformas, para incluir tecnología, robótica, inteligencia artificial, sin Sí. quitar derechos ni reducir salarios. Para solucionar el problema de los trabajadores de plataforma, sí. Reforma sindical para eso sí, pero el gobierno no quiere nada de esto. El No, pero gobierno yo te quiere- pregunté por lo que estás hablando, lo que representa. A ver, contestame lo que yo te pregunté. ¿Por qué vos estás en contra de lo que representa la ley de asociaciones profesionales? No, yo no estoy en contra. Y sí, me dijiste que vos querés una yo reforma sindical. Yo digo que la campaña de desprestigio y de estigmatización que se ha montado sobre el sindicalismo desde hace décadas en la Argentina, sumada a esa campaña a el accionar individual de algunos gremialistas que no viven como sus representados, que Bueno, no tienen... pero ahí- ¿Cómo? No, está bien. No, bueno, pero No, porque Pero- yo sé que genera polémica esto y a mí se me enojan. Sí, ya hasta sé, por eso te compañeros- lo pregunto, ¿eh? ¿No? Porque no tenés pelos en la lengua. Bueno, y se me enojan hasta algunos Por compañeros de mi eso. propio ¿Por qué sindicato. no presentan las declaraciones juradas? Bueno, porque la ley no obliga, porque los sindicatos se han mantenido como islas exentas de todo Claro. tipo de control. Yo creo que a nadie, yo conozco muchos dirigentes sindicales de las tres centrales, de la CTA, de la CGT, que no tendrían ningún problema en presentar una declaración jurada, pero hay que hacerlo porque la sociedad, el que va pasando por la vereda, tiene derecho de conocer en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un está sindicalista en la bien, Argentina. Pero no lo pero- hacen ni los políticos. No, bueno, pero- No hay ningún No, pero político están que- obligados a ver, presentar una Chicos, yo declaración la jurada. junto, no se entiende, Pero por no, favor. pero está bien, De a pero- uno. Déjame hay- profundizar no hay- con esto, porque si no, a ver, estamos hablando de la ley más importante que representa a los sindicatos, la ley de asociaciones profesionales. Yo te lo vuelvo a decir, si vos modificás eso, le quitas absolutamente poder de No, negociación a los pero yo sindicatos. estoy hablando solo de modificarlo en un punto, en nada más. No, bueno. Los trabajadores, mire, yo le digo una cosa, sin sindicato, no somos trabajadores. Bueno. Seremos cualquier otra cosa menos trabajadores. Seremos dependientes. Por eso. Pero tenemos que tener sindicato, esa es la primera definición. Los estatales dice que quieren destruir el Estado y vinieron por nosotros hace 2 años. Los estatales curamos, educamos, Sí. apagamos los incendios ahora en la cordillera en el verano cuando se empiezan a producir para cuidar nuestro paisaje. Levantamos la basura todos los días, recolectamos los residuos Bueno. desde la madrugada y además hasta construimos reactores A mí me hace ruido lo que nucleares. vos decís, ¿sabes por qué? Me Porque deja, la dictadura pero militar espere, lo Hablen primera, juntos, por la favor. primera medida que Cortá hicieron, la ¿cuál fue? Carlos, la tenés que Intervenir cortar, los que- sindicatos y las obras que sociales. termine de Espere. explicar él. Bueno, Por entonces favor, paremos. Estatales no puede hacemos todo ser. eso. Mira lo que le digo. Hacé tu propia campaña, espera y habla No, cuando sin- hables. Basta. Sin estatales no hay Estado y sin Estado no hay patria. Yo creo que la sociedad finalmente empezó a tomar conciencia de eso. ¿Vio que ya no festejan la sociedad cuando despiden a un empleado público? El pueblo se dio cuenta que cada vez que echan a un trabajador del Estado, una política pública se desmantela y un derecho desaparece. Quédese tranquilo que hay una toma de conciencia. ¿Cuál es el próximo paro? El próximo paso, yo por ejemplo... No, paro. Ahora, Paro. ahora. ¿Cuál es el próximo paro? Pidieron. No, el próximo paro tiene que ser antes de que se trate la reforma o el mismo día que se trate la reforma del Senado, que yo reitero, creo que va a ser antes del mes de febrero. Nos quieren agarrar con la guardia baja, no lo podemos permitir, tenemos que estar en alerta máxima, por eso desde ATE vamos a convocar al secretariado antes que termine el año y no descartamos un plenario de delegados durante los primeros días de enero. A ver, está estipulada explícame, la fecha. Gaucho, qué es lo que es la asociación de asociación. No, lo que representa es una ley madre, como estábamos hablando, la más importante que tiene que ver con la organización sindical, a la que le permite tener poder de negociación, poder de lucha en muchos aspectos, con las patronales sobre todo. Estamos hablando que si se cae la ley de asociaciones profesionales, los sindicatos no van a tener el poder que tienen hoy en día de poder defender a los trabajadores. ¿Por Estamos qué? hablando No de una entiendo, reforma claro. laboral. ¿Pero por qué? Y porque sí, porque vos vas a poder de alguna manera arreglar, Rodolfo me va a poder ayudar, complementar en esto que estoy explicando, y van a poder hacerlo por empresa, por ejemplo. ¿Y Y bueno, qué tiene malo eso? y sí, para mí es malo. Que Bueno, para vos, justamente pero eso hay, no pero a ver, Chiche, esto también se lo podemos preguntar a Rodolfo. Hay desigualdades entre la parte empleadora y la parte empleada. Algo que me preocupa es que los sindicatos, y perdón, esto es una apreciación personal, están dormidos muchas veces en algunas circunstancias. Por ejemplo, el Hospital Garrahan, que después de lo que consiguieron, ese aumento extraordinario que consiguieron, están sufriendo amonestaciones, persecución sindical, y hay que hacer algo también con eso, ¿no? Sí, yo digo, el Garrahan, como tantos otros sectores, nos demostraron que luchar sirve. La calle.
Nos demostraron que estar en la calle sirve, me parece. Yo sí lo que creo es que, bueno, cuando uno evalúa la conducta de algunos dirigentes, a mí me tocó participar. Yo soy de los que me miran y te firmo un palo. Tal vez esté ubicado, sea una exageración, pero me tocó participar de reuniones en el mes de enero, recuerdo apenas asumido Milei, que todos teníamos dudas qué hacemos, con dirigentes de todas las centrales que algunos decían, bueno, tenemos que esperar a que las familias tengan que comprar las zapatillitas para que vayan a la escuela, la mochila y los útiles, porque ahí van a empezar a sentir más el ajuste, entonces van a salir. Hay dirigentes gremiales también, no es una crítica puntual a ninguno, No. pero que creen que son consultores de opinión. Dejen a los tipos que tienen encuestadoras para eso. Claro, Nosotros no tenemos que medir qué imagen tiene Milei, un gobernador o un intendente. Nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores y los tenemos que defender en la calle. Yo soy de los que cree que tenemos que dialogar menos con los jefes y empezar a dialogar más con los trabajadores en las asambleas, empezar a encontrarnos más. Yo le digo la última cosa. Sí, sí. A ver qué podemos hacer para cambiar esto. Dice que más del 56% de los varones votan a Milei y que ese porcentaje baja en las mujeres al 35%. Entonces, digo, tenemos un desafío en las organizaciones, no solo los sindicatos, todos los ámbitos, de proponer espacios institucionales para empezar a dialogar entre varones y preguntarnos por qué estamos votando lo que estamos votando. Bien, ahora, Rodolfo, Que es un más tema allá de la sexista, explicación. que es un tema sexista. No, es un tema que surge de la realidad, en ¿Y donde por qué crees que las mujeres votan a Milei y los hombres no? yo creo que ellas han tenido muchos años de construcción transversal de una manera distinta a nosotras que hace que estén más concientizadas acerca de lo que les costó mucho esfuerzo Y lograr seguimos cobrando el lugares de 30% igualdad. menos. ¿Cómo qué? Que en el Estado las mujeres siguen cobrando el 30% menos por Es igual mentira, tarea. No, es no es mentira, mentira. es No, mentira. Yo fui No trabajadora hay estatal. una Yo sola- fui es mentira. trabajadora Bueno, estatal y no miento. no. Ninguna persona Sí. por el mismo trabajo recibe No, menos sueldo. es mentira eso que Ninguna. estás diciendo. Está Yo bien. fui trabajadora Traeme un estatal caso. y te lo puedo... Traeme un caso. Yo. No te creo. No me crees. Bueno, Dame yo los no papeles. miento. Traeme Bueno, una no me compañera creas. Yo tuya no que soy haya ganado menti- más que yo, vos. Yo no soy... No, yo te creo, compañero Juli. varón. Por Pero la misma tarea, mis Lo que creo compañeros también, varones ganaban más que y yo. además eso tiene que ser complementado diciendo, ¿tienen real acceso a los puestos jerárquicos No. en el Estado? No, claramente Tampoco. no. A los puestos gerenciales en el sector privado de las grandes multinacionales. No. Bueno, es otra discusión, pero Pará, y le tiene tenemos que ver con la... Le tenemos que sumar algo, Rodolfo, que esto es la eliminación del principio de igual remuneración, igual tarea, se da con esta reforma laboral. Explicáselo vos a la gente, porque el otro lado dicen, ¿cómo que ahora esto de los salarios dinámicos, que parece tan lindo y tan marketinero, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, vamos, el salario dinámico es el intento de vincular el ingreso del trabajador a su productividad individual. Rompe la solidaridad que existía en los trabajadores, habilita la arbitrariedad y además no están premiando el mérito de los trabajadores, sino la docilidad. Yo quiero además agregar el monotributo, porque el monotributo hasta ahora, antes de esta propuesta, hoy rige que hay presunción de relación laboral. Es decir, en el Estado, en los 90 aparece la figura del monotributo para precarizar el empleo. Hoy a alguien lo hacen inscribirse en el monotributo y lo hacen presentar una factura mensual para que realice las mismas tareas desde planta permanente. Ahí estamos frente a un fraude laboral. Un fraude que ¿Pero eso comete. no se termina con la ley? Bueno, eso se termina porque la ley dice, bueno, ya no hay más presunción de vínculo laboral acá. Si vos realizás la misma tarea, cumplís la misma franja horaria Tiene que ganar lo mismo. en un municipio, en una provincia, en un estado, y recibís instrucciones de un mismo superior jerárquico que la ley decía, presuponía fraude, corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia. Eso no va a pasar más, pero yo qué quiero decir, es un delito. O sea, los presidentes, los gobernadores y los intendentes cometen fraude laboral, quiere decir delito. Mi pregunta es, ¿con qué autoridad moral después le van a exigir a los contribuyentes, a los vecinos, que paguen los impuestos y las tasas y contribuciones? Está bien, pero eso tiene que ver más Tenemos con- que terminar con el fraude laboral en los municipios, en las provincias y en el Pero Estado tiene que, nacional. como decía recién usted, Rodolfo, tiene que ver más con lo moral. Ahora, hay datos que son ciertos. Por ejemplo, la ley o el proyecto de ley dice, van a cobrar en euros, dólares, pesos o lo que quiera el trabajador. ¿Está bien? ¿Está bien? No, le pregunto de verdad. Mire, Se ríe, a Rodolfo. la Argentina. ¿Es verdad o no? A la Argentina. No, eso Es no más, hay verdad. senadores que dijeron, yo voy a Pero cobrar en dólares. Algunos pensaban que iban a cobrar en dólares el 11 de diciembre del 2023. Claro, ¿dónde Nunca están los pasó. dólares? Pobrecito. Lo que digo es, yo creo que tenemos que empezar a pensar el Estado que viene para reconstruir la patria después de esto. Y cuando uno ve que en la Oficina Anticorrupción
Sturzenegger acepta que el 99% de su patrimonio lo tiene depositado en el exterior. Y que en el caso del ministro de Economía Caputo, 2/3 partes del patrimonio están en el exterior. Yo digo, en ese Estado que viene para reconstruir la patria, por ejemplo, hay que sacar una ley en el cual la cosa pública no puede ser administrada por quienes tengan su patrimonio en el extranjero. Tenemos que volver a ser gobernados por argentinas y argentinos que quieran a este país. ¿Conoce algún dirigente, algún funcionario o conoció algún funcionario que tenga toda la plata en el país? No, Debe yo haber, imagino debe que haber. debe haber muchos, Pregunto. muchas, Debe haber. a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay que volver. Hay un nivel tal de injerencia de un poder extranjero, porque mire, siempre supo estar el FMI, aunque en algunas épocas de la historia no, que impone condiciones. Pero ahora apareció el Tesoro de los Estados Unidos. Ya no son condiciones, ya se imparten directivas de gobierno desde Norteamérica que pareciera ser que acá están decididos a cumplir. Por lo tanto, yo me preguntaría hasta ahora, ¿seguimos siendo país? Sí. ¿No estamos siendo una colonia en los hechos a Nación. partir de esta Por injerencia ahora tan no. importante? Por ahora no. Muy bien. Por ahora no. Y ahora, las personas que salen a la calle, ¿creen en esto? En decir, bueno, tenemos que recuperar el país, o creen en decir, ¿cómo vivimos mejor? Porque hay muchas personas. El 26 de octubre, este gobierno ganó. Ganó y ganó cómodo. Sí. ¿Qué se le dice a las personas que votaron a este gobierno? No tenemos que dejar de hablar con todo y tenemos que confiar en nuestro pueblo. Porque este pueblo fue el mismo que de la lucha de las abuelas y de las madres permitió ponerle fin a la última dictadura militar, el mismo que con manifestación popular abrió un nuevo tiempo en la Argentina en el 2001. Sí. Es el mismo pueblo, es decir, lo que muestra que la historia nuestra es que cada vez que en la Argentina irrumpe el pueblo en la calle, la que se cae es la oligarquía. Tenemos que volver a hacer que el pueblo irrumpa y nosotros junto a él, para que se caiga hoy la oligarquía que nos gobierna En 5 y minutos volver a más, tener otro proyecto de país. En 5 minutos más, Rodo empieza a lanzar consignas bolcheviques. No, no. Vamos a pararlo ahora. No, Vamos a bueno, pararlo ahora. pero lo que está diciendo Basta, un poco... basta, se terminó el tema, chicos, tengo que ir a ¿Cuál? una pausa. ¿La reforma? Gracias, Rodolfo. Insisto, este paro, esta movilización, fue mérito tuyo. Mire, La verdad yo que vos te nunca pensé cargaste, tener un regalo colectivo. Yo no lo tomo para mí, lo tomo para toda ATE. Pero Un la regalo verdad que- colectivo de fin de año de esta naturaleza que usted porque me ha le pones hecho, entusiasmo, no solo hoy, onda, conocimiento, no porque acá, a este mensaje, bueno, ya ha sido escuchado. Imagínense los programas anteriores, pero a esto nos está viendo todo el país. Es un regalo muy lindo para todas y todos los estatales que Después, tanto han sufrido la de estos 2 plata años. déjala afuera. Sí. Gracias, Rodolfo. No, nosotros los agradecidos, gracias a todos. Gracias. Hay Vamos a hacer información. una pequeñísima tanda, ya volvemos. Dale. Dale.